El régimen siempre ha dicho que la oposición no tiene una propuesta. El Plan País es una propuesta alternativa al oficialismo. Quisiera que nos precisara las diferencias y semejanzas. Además, si es un plan de aplicación a 12 meses, porque de acuerdo al artículo 26 de la hoy aprobada Ley de Transición, se prevé que el tiempo máximo de la transición sea de 12 meses. Sí, bueno, es un plan país de desarrollo, un país de que sienta las bases para la Venezuela que queremos, la mejor Venezuela. No solamente de respeto a la propiedad privada, no solamente de respeto al empresariado, sino de generación de empleo, de fomento del emprendimiento, de arraigo popular, de respeto y cariño por lo nuestro. Eso hablando a grosso modo, pero contiene la inflación, activa o reactiva la inversión en la industria petrolera, reactiva la agroindustria, reactiva la seguridad ciudadana incluso, que también genera algunos elementos conexos, como por ejemplo si hablamos de turismo, como hablamos de turismo sin seguridad ciudadana, sin servicios básicos. Entonces es un plan muy bien estructurado, muy bien pensado, por más de 200 técnicos, especialistas, cámaras profesionales, estudiantes, universitarios, políticos, partidos políticos, ONGs. Así que cuando hablaban de que no teníamos un plan, que no teníamos un plan consolidado, había muchas herramientas en transporte público, en vialidad, en la industria. En este momento tenemos un gran plan país consolidado que nos va a dar las bases de cara a una transición, porque la transición nos permite estabilizar, generar gobernabilidad, reinstitucionalizar para poder implementar precisamente un plan como el que estamos hablando. ¿Qué papel jugaron los congresos regionales que promovieron en las distintas regiones, que promovió en las distintas regiones el Frente Amplio para alimentar este plan país? Bueno, creo que lo más importante de un plan país realmente es el consenso social, ¿no? Porque el norte tiene grandes ideas, pero hay que materializarlas, y para eso hace falta el respaldo político, social, el que nos hagamos dueños de ideas. Por ejemplo, nosotros creemos que el petróleo es de los venezolanos, y es así. Entonces esos son consensos sociales importantes que hay que respetar, que hay que amalgamar para avanzar, que es distinto con la apertura petrolera, que la inversión, estamos produciendo apenas 1 millón de barriles al día, que es la fuente de ingreso principal de Venezuela. No logramos diversificar la economía porque secuestraron parte del Estado, no solamente de derechos, sino de producción. Así que es fundamental estos grandes consensos de respeto a la propiedad privada, del emprendimiento, del petróleo, del turismo, de la necesidad de servicios básicos, galvanizarlos, o sea, protegerlos, para que nunca más volvamos a un retroceso donde la expropiación podía ser bien vista si no es de utilidad pública, no tiene sentido, y se utiliza como revanchismo, cosa que pasó en Venezuela durante mucho tiempo. Por ejemplo, algo puntual, Agroipeña, por ejemplo. O sea, creyeron que había un monopolio ahí, o que no favorecía expropiar, y eso no existe el día de hoy. Así que creo que son conceptos que hay que erradicar, que socialmente están protegidos hoy. Hay una diferencia conceptual entre construcción y reconstrucción. Hay que construir o reconstruir. Y a esto le agrego además, ¿cuál es el futuro de los venezolanos si no se concreta ese cambio político para construir o reconstruir? Yo creo que hay que hacer de ambas, ¿no? Yo creo que hay que reconstruir algunos conceptos y valores, o ponerlos en su justo lugar, y hay que construir desde algunos elementos. Por ejemplo, la red hospitalaria está realmente en el suelo. Entonces, bueno, habrá que utilizar la infraestructura existente, crear una nueva, la red de asistencia primaria, por ejemplo, o de emergencia. Son muchos los elementos que hoy tenemos que nosotros garantizar a futuro. Entonces tenemos que invertir sin duda en educación, en salud, en infraestructura, pero hay que proteger, insisto, o sea, estamos en un momento de crisis tan grande, o sea, que hay valores fundamentales como el Estado de Derecho, como la seguridad jurídica están en juego. Así como, por ejemplo, un empresario, estamos hablando hoy con Fede Cámara, en una gran asamblea que se dio, cómo un empresario invierte si teme que lo expropien, o que no va a conseguir los recursos para poder comprar materia prima, y no sabe cuánto es el costo de reposición, y no sabe cuál es la cadena de suministro, si la línea de transporte va a tener caucho o batería para poder trasladar la mercancía del punto A al punto B. Entonces, reconstruir todo ese entramado, eso hay que reconstruirlo para construir bases claras de una sociedad que ponga los valores en su justo lugar. Por una conexión emocional y estratégica, el tema militar, lo militar, la institución militar ha estado ligada a su vida y ahora está ligada a su discurso y a su estrategia. Hace poco, precisamente, en este evento de Fede Cámaras, usted urgía
a los militares porque se acababa el tiempo. ¿A qué los urge y para qué se acaba el tiempo? Bueno, se acaba el tiempo para salvar vidas. Hoy la estadía de Maduro y Miraflores se traduce en vidas humanas. Y es tan miserable, porque luego no tiene otra palabra, de que incluso quieren prohibir o secuestrar o robar la ayuda humanitaria. Eso creo que es desconocer la necesidad de nuestra gente. Que los urjo a que se pongan del lado de la Constitución, a que los urjo que se pronuncien en bloque diciendo que hay que tener unas elecciones libres en Venezuela, que cese la usurpación y que dé paso a la prosperidad en Venezuela. Hay que los urjo a que definitivamente permitan el ingreso de la ayuda humanitaria para que salgan las vidas de su esposa, de su madre o de sus hijos, que estoy seguro que no está pasando nada bien en Venezuela, como el 80% o 90% del país. ¿A qué los urjo? A que acaten a órdenes del DODIS dispararle al pueblo de Venezuela. ¿A qué los urjo? A que definitivamente se pongan del lado de la Constitución. Hace 2 semanas usted señalaba que la transición chilena podía ser un modelo a seguir, y en esta transición chilena precisamente se aprobó darle el 10% de los ingresos producto de la explotación del cobre a los militares a través de la entrega directa al Ministerio de la Defensa, digamos como una especie de prebenda precisamente para que retornaran los militares a los cuarteles. Además, se le otorgaron senadurías vitalicias a varios efectivos oficiales de alta gradación que estaban en el entorno, en el alto mando de Pinochet, y al mismo Pinochet se le nombró de manera permanente como el jefe de las fuerzas militares. Estamos hablando que un modelo a seguir podría ser la democracia tutelada con la cual salió adelante y con la cual se desarrolló ese proceso de transición en Chile. Yo creo que el caso venezolano no se parece a ninguno, ¿no? Y en Venezuela también sufrimos una transición en el 58, de una junta de gobierno, por cierto, dirigida por un militar, en ese caso Wolfgang Larrazábal, que luego tuvo una elección libre, hubo un cese de la dictadura, hubo un periodo de transición dirigida por una junta, y luego hubo una elección libre que ganó don Rómulo Betancourt. Entonces, yo hablaba de la chilena por dar un ejemplo de que las variables, o sea, cuáles son las variables para construir una transición. Respaldo popular, que lo tenemos hoy mayoritariamente. Hay que tener el compás de las Fuerzas Armadas, hay que tener un mínimo de elementos de entendimiento con todos los sectores del país, chavismo disidente, ex-chavismo, o como ellos querían determinarse. Hoy el tema internacional es un tema importante, el tema económico, poder estabilizar al país. ¿Y cuáles son los elementos para garantizar en una transición? Uno, menor costo social, ¿no? Que nos lleve a atender la emergencia humanitaria, que nos lleve a generar estabilidad en el país, no solamente para reactivar el aparato productivo, sino para generar gobernabilidad que sostenga un país que va a tener seguramente detractores como en cualquier momento. Por eso tiene que contar con las Fuerzas Armadas. Entonces, todos los elementos que nos den garantías de cumplir con estabilidad, gobernabilidad, atención al ciudadano, a la emergencia, están todos sujetos a revisión. Por eso hemos hablado de amnistía y garantías, por eso hemos hablado de una ley del estatuto de la transición para poder articular con todos los factores. Pero en definitiva, el foco de nuestra política es el ciudadano, salvar vidas y sacar adelante a Venezuela. Cuando usted se refiere a todos los elementos, presumo entonces que está hablando de que uno de esos elementos pudiera ser la negociación. Y si es así, debemos estar entonces preparados los venezolanos para entender que habrá negociaciones y concesiones con el sector militar. Bueno, y creo que hemos dicho muy claramente que negociaciones, para falsas negociaciones, no nos vamos a prestar. Eso es muy importante decirlo. Sí, pero yo no me refiero a las negociaciones que se pudieran establecer cualquier elemento con que el régimen. Cualquier elemento que nos lleve al cese de la usurpación, a que cese este momento gris oscuro de nuestra historia, que nos permita establecer esas bases para un gobierno de transición que reinstitucionalice y que nos dé unas elecciones libres, está sobre la mesa. ¿Cómo va a depurar la Fuerza Armada? Porque hay que depurar la Fuerza Armada, eso es evidente, ¿o no? Mira, yo creo que las Fuerzas Armadas no solamente tienen un rol en el tema de garantías y transición, van a tener un rol en la reconstrucción del país. Voy a poner un ejemplo puntual, el sur de Venezuela, donde hay penetración importante de grupos irregulares como el ELN, como paramilitarismo, como guerrilla, están extrayendo oro de manera salvaje, están captando, por ejemplo, indígenas de algunas etnias para ponerlos o como escudos humanos o como una especie de esclavismo moderno. O sea, lo que sucede en el sur del país es muy delicado. Entonces, las Fuerzas Armadas van a tener un rol fundamental, no solamente en un proceso de estabilización y generar seguridad ciudadana, también de soberanía. Entonces, el llamado es a que nos pongamos del lado de la Constitución,
no solamente para que cese esta tragedia, sino que podamos reconstruir y las fuerzas van a tener un rol importante. Quiero insistirle en el tema militar. ¿Cómo va a generar la confianza en ese militar? No me refiero puntualmente a la tropa profesional o a los oficiales de grado medio, me refiero a oficiales superiores como un teniente coronel, como un coronel, o incluso a oficiales que integran el alto mando militar, que pudieran en este momento estar evaluando la decisión de separarse, asumiendo que van a tener un costo además, pues que esa confianza va a estar puesta allí para que cuando haya ese proceso de reconstrucción no van a ser perseguidos por los que están ahorita en el régimen, ni tampoco por este gobierno de transición. Si alguien ha sido golpeado es la familia militar. O sea, hoy hay 27 guardias nacionales siendo torturados en el DGCIM. Hoy hay 160 militares activos siendo torturados y las narraciones de su familia son de verdad dramáticas. O sea, no solamente el secuestro de su familiar, desaparecer los 45 días, sino que le hacen de hostigamiento a la familia. Entonces lo que sufrimos nosotros, por ejemplo, en el mundo político, que nos persiguen, que nos hostigan, que nos han metido presos, que nos han asesinado, incluso como el caso de Fernando Albán, es una fracción de lo que está pasando ahí, por la implicación que tiene, por el poder de fuego que tiene obvio de la Fuerza Armada. O sea, ¿a qué apelo yo? Bueno, primero a la conciencia. O sea, más allá del incentivo o contraincentivo que puede tener una ley de garantía en el pero primero la conciencia. Y ahí vimos un general de división activo pronunciándose ya en contra y reconociendo mi presidencia encargada, que no era de tropa profesional, un general de división activo del alto mando de la Fuerza Aérea. Ojalá que eso se produzca en bloque. ¿Por qué? Porque se va a delimitar cualquier tipo de trauma social. Mucho más fácil en que en bloque, digamos, como lo hemos hecho en sociedad, mira, vamos a una elección libre. O sea, ese es el llamado en este momento a esas Fuerzas Armadas que están en un dilema ahora, que si dejan entrar o no dejan entrar la ayuda, que si la van a fiscalizar, que si se van a dar señal, que si van a secuestrar. O sea, imagínate, ese no es el dilema, compañeros y oficiales de las Fuerzas Armadas. Ese no es el dilema. El dilema es que debe entrar, que debe ser acogida por los ciudadanos, que debe llegar a los más necesitados, a los más vulnerables, y ustedes deben ponerse del lado de la Constitución. Hace unos segundos decía que usted ni esta situación que se ha generado está dispuesta a falsas negociaciones. ¿Qué no sería una falsa negociación en los términos del liderazgo que usted está ejerciendo? ¿Y qué pudiera proponerle usted a Maduro para que cese la usurpación? Cualquier elemento que nos lleve a una elección realmente libre, que es una elección realmente libre, con un nuevo CNE, un elector, un voto, el derecho a elegir a ser elegido, un registro electoral permanente depurado, que se abra la comunidad internacional, que tengamos técnicos verificados, que tenga auditoría previa, durante, posterior, que tenga observación internacional. ¿Sería una opción que él pudiera medirse en esas elecciones? Y eso sin contar los elementos de propaganda, de protección del centro de votación con respecto a las Fuerzas Armadas. Una elección realmente libre tiene una cantidad de connotaciones muy importantes. Entonces, para llegar a ese momento, la transición es necesaria, porque ¿cómo creas un nuevo CNE? ¿Cómo tienes, por ejemplo, un CONATEL que sea relativamente imparcial para que permita una propaganda de todos los que quieran participar? ¿Cuáles son las garantías previas y posteriores a la elección? ¿Cómo generamos gobernabilidad el día después? Entonces, esos son los elementos. Mira, yo el PSUV pensaría quién lanzo, ¿no? Hablando de Maduro. Pero bueno, eso ya es una decisión del PSUV. El expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, dice que tiene más legitimidad que él y que incluso usted para lanzarse a la presidencia de la República. Incluso hoy en esa reunión que sostuvo con exministros del expresidente Chávez, el caso de Héctor Navarro, pues dijo que lo reconocía usted como presidente de la Asamblea Nacional, pero que cualquier reconocimiento a la investidura de presidente encargado debía pasar por un referéndum. Mira, todas las propuestas que ellos tengan a bien para aproximar una solución política a la crisis que nos lleve a una elección libre, son bienvenidas a debate. Lo importante es que nos lleven a una elección realmente libre en el menor tiempo posible, con poco costo social y que cese la usurpación. Entonces, bueno, yo entiendo las diferentes visiones y versiones. La de Rafael Ramírez ni siquiera lo voy a comentar, pero creo que es importante y urge a nuestra gente que va a seguir movilizada, que va a seguir exigiendo, que no descartamos movilización en ningún lado del país. Es importante darle respuestas rápido a nuestra gente. ¿Qué rol debe jugar el chavismo disidente, los exchavistas, los que hoy todavía creen
que esto es una revolución del siglo XXI en este proceso de construcción y reconstrucción de Venezuela? Mira, yo creo que cada vez más evidente la crítica frontal abierta a Maduro, quien hoy usurpa el poder, que hoy mismo decían que no tenía ningún tipo de legitimidad incluso por parte de ese mismo chavismo. Así que yo creo que hay que generar los espacios de encuentro y los espacios claros para poder nosotros reconstruir Venezuela. O sea, aquí hemos hablado de que no queremos torcer manos sino estrechar manos. Hemos dado todos los indicativos claramente. Es hora también de avanzar en presión, porque Maduro no se va a dar cuenta alegremente que mañana produjo la migración más grande del continente en la historia de nuestro país y del continente, que contrajo la economía 53 puntos en 5 años, que generó la inflación más grande del planeta, que convirtió a Caracas en la capital más violenta del mundo. Entonces, esas características lo hacen absolutamente ajeno a la realidad. Y si lo han visto en las últimas intervenciones que ha tenido con algunos medios de comunicación, se ve una persona claramente alejada de la realidad. Durante el paro petrolero, el gobierno jugó al desgaste de la oposición. ¿Cree que en este momento el gobierno está en posición de jugar a ese mismo desgaste y la oposición no estaría lo suficientemente cohesionada como para no sobreponerse a ese eventual desgaste si el gobierno lo utiliza como estrategia? Yo creo que ya hoy es obvio que el que está desgastado es el régimen. O sea, creo que esa estrategia de que ellos pensaban que el 23 se iba a difuminar toda la energía de movilización y que el 2 no iba a pasar nada, yo creo que eso se les cayó. Y yo quiero rescatar algo aquí: el carácter masivo, popular, disciplinado, no violento de todas nuestras manifestaciones, sin precedente además en todos nuestros años de ejercicio de activismo político, porque no hemos permitido que nos provoquen, que nos han hecho muy bien en algunas otras oportunidades, porque la violencia la generaba Miraflores. O sea, cuando asesinan jóvenes manifestando, cuando reprimen brutalmente. O sea, vamos a tratar de mantener ese carácter, pero muy desafiante, muy activo y muy movilizado. Usted ha hablado de un elemento que es clave en estos días, en la segunda quincena del mes de enero, y es precisamente la represión. ¿Y quiénes han sido objeto de la represión? 40 personas asesinadas, casi 900 personas detenidas, mayoritariamente de los sectores populares. En el pasado se decía que cuando bajaran los sectores populares era cuando iba a haber un cambio de gobierno, cuando este gobierno, dicho coloquialmente, iba a caer. ¿Cree usted que está pasando eso y cree usted que el gobierno se ha ensañado precisamente con los sectores populares porque está un paso más cerca de que finalice este proceso llamado revolución? Esa frase de cuando bajen los sectores populares, cuando salgan los estudiantes o cuando... Creo que es tercerizar la responsabilidad que tenemos todos como venezolanos. Yo creo que los sectores populares han bajado, los estudiantes han protestado, los políticos han ejercido el derecho a la protesta, a construir mayoría, los empresarios han hecho su parte, los sindicatos, las enfermeras, los trabajadores. Entonces yo lo que digo con esto es lo siguiente: uno, que ya es un tema, esto es un tema social, esto ya es transversal a todos los sectores de la sociedad. No importa si naciste en un lugar con ciertas oportunidades o un lugar muy desposeído. Hoy todos estamos sumidos en la pobreza, nadie tiene capacidad de ahorro, nadie tiene capacidad hoy de ascenso social, hoy nos devolvimos a la miseria porque ya no es un tema de servicios públicos, que no tenemos agua, no tenemos gas doméstico, entre otras cosas. Lo importante de esto que quiero decir es que lo que se ha empeñado el régimen cuando asesina, el domingo estuve en casa de Johnny, que perdió la vida el 25 de enero, y lo fue a buscar el FAES a su casa para masacrarlo. Él vivía en la parte alta de La Vega. Su mamá, hoy todavía notablemente afectada, cumplía 30 años el 2 de febrero, iba a tener una bebé en 2 meses. Entonces están buscando una especie de racio social para detener lo que es inevitable. La movilización social no lograron contenerla. Vimos lo que pasó el 2 de febrero, no solamente en Caracas, sino en más de 60 puntos de todo el país, movilizaciones sin precedentes. Así que sí, esto que está haciendo el régimen de asesinar a sangre fría a los más vulnerables, a los sectores populares, para tratar de inhibir la movilización, no lo han logrado ni lo van a lograr. A pesar de los 900 secuestrados por parte del FAE y algunos colectivos. Nos quedan pocos minutos, sé que debemos terminar ya. Quisiera hacerle un par de preguntas más breves y para lo cual quisiera respuestas breves. ¿Cómo va a reflotar la economía en este proceso de transición que, según lo dice la ley, debería ser de 12 meses? Porque así lo establece el artículo 26. En el momento en que cese la usurpación y se inicie el gobierno de transición, ¿cómo va a reflotar la economía a la velocidad que lo necesita el cuerpo social? Nada más imaginarlo ya se nos alegra
la cara, ¿no? Nada más imaginar que esa es la situación, iniciamos un proceso de transición, ya nos genera otra expectativa. ¿Cómo va a ser? Mira, muy sencillo. En apenas 30 días hemos logrado casi 100 millones de dólares en ayuda humanitaria. Simplemente porque hay confianza en que podemos manejarlo y que está destinado muy bien. Vamos a poder tener acceso a préstamos internacionales, vamos a poder tener acceso a auxilio financiero, vamos a tener un fondo importante de recuperación de activos producto de la corrupción que vamos a poder invertir, vamos a activar el aparato productivo, vamos a garantizar la seguridad jurídica. Hay muchas personas que quieren invertir de nuevo en Venezuela, vamos a generar empleo, se va a detener la inflación, vamos a atender de inmediato PDVSA, así que creo que van a ser 12 meses de sueños cumplidos que nos dará paso a la Venezuela que queremos y a la ejecución de un plan país maravilloso. ¿Qué le dice a los países que nos están viendo en este momento, aquellos específicamente que no reconocen el poder que lo inviste con la acción de ampararse en el artículo 230? Bueno, que uno que cada vez son menos, afortunadamente, y lo segundo es que a los países que han funcionado, que han invertido en Venezuela, no en Maduro, por cierto, o sea, Rusia, China no han invertido en Maduro, han invertido en Venezuela y tienen legítimo interés en sus inversiones, como todo empresario venezolano, como todo empresario que invierte en cualquier negocio. Y ellos tienen muy claro ya, y por eso han habido algunas declaraciones muy interesantes de ambos países, pero ellos tienen ya muy claro que Maduro no es negocio para nadie, ni para su gente, porque los deja morir como Nelson Martínez, quien fue el ministro de PDVSA, ni para sus funcionarios porque los persiguen, los torturan. Entonces Maduro no protege a nadie, ni a su gente, ni a las inversiones de nadie. Entonces lo que sí garantiza inversión, retorno de inversión, mejora, es un nuevo gobierno. ¿Cree usted que la Asamblea Nacional Constituyente va a dar el paso de eliminar al Parlamento? Yo diría cuál es la Asamblea Nacional Constituyente, pero creo que no sería tampoco de materializarlo de esa manera, de nuevo. El 20 de mayo intentaron empujar un fraude, cosa que fue un jardín político, dada la situación que hoy tiene Maduro y su régimen. El que asesoró a Maduro para que a trocha y mocha fuera con una elección que nadie validó en el mundo, que no participamos porque no tienen las condiciones, creo que lo supo por un barranco, como diríamos popularmente en Venezuela. Entonces, ir a un proceso que nadie valida, que no reconocen a quien nos convoca, al convocante, no sería un barranco, sería un abismo, sin sentido. Así que ellos podrán decir lo que quieran, pero no tienen ni solución política a la crisis real, y mucho menos será reconocido por nadie. Además, la religión no es la iglesia, ¿no? Entonces ellos a lo mejor podrán tomar el palacio, pero no van a detener ni al Parlamento, ni a la sensación de cambio, ni a la expectativa, ni a la movilización de nuestra gente. Así que eso sería un peor error más que el del 20 de mayo. ¿Cree que lo que está ocurriendo en Venezuela es el mejor ejemplo de la lucha no violenta? Creo que sin precedentes. Creo que de verdad que lograr procurar una transición sin que nunca la oposición haya empuñado un arma, sin que nunca haya generado actos de violencia, algo sin precedentes en el mundo. El 1 de enero, cuando todo el mundo hace votos y propósitos por Año Nuevo, ¿se le pasó a usted por la cabeza que tendría como propósito de Año Nuevo ser el presidente encargado de Venezuela? ¿Se le pasó por la cabeza que el 23 de enero juraría como presidente Yo encargado? solo tenía en la cabeza aportar mi grano de arena para contribuir a la transición en Venezuela. ¿Tiene miedo? No. ¿Tiene Tengo miedo de que mucha lo metan esperanza. preso? No, eso sería otra torpeza del régimen. Y todos los que hemos hecho política, o hacemos todavía política en Venezuela, o emprendemos, o lo que sea, sabemos de los riesgos de lo que nos enfrentamos a una dictadura. Entonces creo que no hay miedo. Miedo daría, y lo he dicho en muchos espacios, que mi hija crezca sin saber qué es rodar bicicleta en la calle porque la inseguridad no lo permite, o que quiera que su cédula termine en 9 para que le toque hacer la cola el viernes y pueda trabajar durante la semana. Eso da miedo, que nos acostumbremos a una situación como esta. Da miedo ir para un hospital hoy en Venezuela, eso da pánico. Entonces, claro, hay crisis, hay un riesgo, sin duda, pero lo hemos afrontado siempre y nosotros hemos dedicado nuestra vida al servicio de Venezuela. Para cerrar esta entrevista, estamos a horas de que se materialice la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela. ¿Cuál es el mensaje? Y se me va a poner no tan fácil. En 3 palabras que le tiene que dar a los venezolanos. Tenemos la oportunidad de ayudar a nuestros más necesitados. Pedimos ayuda para que nos ayudes a garantizar el ingreso y la apertura del corredor. No es suficiente con este primer ingreso que vamos a hacer, que son para los más vulnerables. Necesitamos abrir el corredor humanitario
para atender realmente la emergencia en Venezuela. Muchísimas gracias por estos minutos de conversación con